patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi bisabuelo es natural de aquí de Posadas, se llama Francisco Sánchez López, y cuando el franquismo tuvo que salir huyendo de aquí del pueblo, era comunista y republicano, por tanto no eran tiempos fáciles para él, dejando aquí a su mujer y a su hijo. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no. Soy bisnieta de Eusebio Crespo Díaz. Fue combatiente republicano. Cuando termina la guerra se ve obligado a exiliarse, pasa por Francia y finalmente termina en el campo de concentración de Gusen, donde bueno, pues es asesinado. La guerra que tanto temen no viene de lejos. Buchenwald, Mauthausen, Gusen y así una larga lista de campos de concentración creados por el nazismo para eliminar a disidentes políticos, judíos, homosexuales o gitanos. Por esos lugares pasaron centenares de republicanos cordobeses, en su mayoría de las comarcas del Guadiato y los Pedroches. Para ellos, los trabajos forzados y el asesinato en cámaras de gas. Para sus madres, esposas, hermanas e hijas, la represión sin piedad de la dictadura de Franco en sus pueblos de origen. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Estas pequeñas placas recuerdan a las personas internadas en los campos de exterminio que los nazis levantaron en buena parte de Europa. Son Stolpersteine, que en alemán significa piedra con la que se tropieza. Hay más de 200.000 en decenas de países, también en algunas zonas de España, como las provincias de Córdoba y Jaén, donde trabaja la asociación Triángulo Azul Stolpersteine. Dos de estas 24 Stolpersteine que nos encontramos aquí en Posadas pertenecen a familiares míos. El primero de ellos, Francisco Sánchez López, que era mi bisabuelo, y el segundo, Robustiano Ramos Ramos, que era su cuñado. Ambos dos en el 41 llegaron a Mauthausen. Mi bisabuelo pues fue asesinado, lo mataron el 9 de enero del 42 en Gusen, y su cuñado corrió mejor suerte porque fue liberado junto con el campo al final de la Segunda Guerra Mundial. Las Stolpersteine en Cataluña y hasta hace poco en Baleares era la Generalitat la que lideraba ese proyecto. Nosotros lo hemos intentado aquí en Andalucía, pero no ha habido opción. Pero creemos que la única opción es que las instituciones públicas, la ciudadanía, luchemos por la democracia. Apoya energicia avance mira va a encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía. Francisco dejó en Posadas a toda su familia, que quedó señalada por su condición de comunista y combatiente del Ejército Popular de la República. Cuando los golpistas de Franco entraron en ese pueblo de la comarca del Guadiato, su mujer e hijos conocieron bien el significado que la nueva España de Franco tenía para ellos. Vivían con vecinos que las ideologías pues eran otras, más favorables al régimen, y entonces pues ellos sufrieron también saqueos, y mi abuela siempre me contaba a mí cuando yo estaba más pequeña que ella tenía que estar viendo en el patio de vecinos colgadas unas sábanas con las iniciales de sus padres, y obviamente no estaban en posesión de la familia, sino de otra familia que vivía en el mismo patio. Entonces mi abuela, por lo visto, iba a coger las sábanas y su tía las frenaba diciendo que no. Entonces, claro, era esa cosa de vivir como, vamos, cómo no, vivir reprimida, ¿no? Al terminar la Guerra de España, Posadas tenía poco más de 7.000 habitantes. A quienes fueron leales a la República se les dieron como opciones el cementerio, el exilio o la represión, que se aplicó con especial saña a las mujeres. Una violencia que era de carácter económico, la pobreza, la miseria, el hambre, una violencia que era de carácter simbólico y de carácter social, era la muerte social por una parte, y por otra parte era el señalamiento y el estigma de estas mujeres que eran las hijas, las esposas, las madres de los hombres que habían sido arrancados de esos pueblos.
Estas mujeres llevaron a cabo un trabajo que podríamos llamar un trabajo de cuidado de la vida, un trabajo de resistencia y de supervivencia. Un trabajo que a veces históricamente no se ha considerado lo suficiente, porque se tiende a pensar que la heroicidad consiste en adoptar el modelo de actuación política que adoptan los hombres y que consiste a veces en perder la vida por defender una idea. Mientras que estas mujeres practicaron un tipo de heroicidad diferente, que consiste en conservar la vida para conservar la vida de los suyos. En Torrecampo, la vieja cárcel es un edificio que no llama la atención, discreto. Una casa típica que hoy es un pequeño museo. Bueno, pues Cristina, estamos en la antigua cárcel del pueblo de Torrecampo. Como ves, bueno, es una casa típica de aquí, de esta zona. Tenemos este pasillo central empedrado con cantos que se utilizaba para que las bestias pasaran al fondo, donde además en el fondo es donde tenemos las celdas. Es una casa porque aquí realmente vivía pues una familia que era la que se ocupaba de la cárcel. Vamos para adentro, ¿no? Y me enseñas las celdas. Bueno, pues vamos ahora a la zona de las celdas. Como ves aquí están las dos celdas, estaban separadas por la celda de mujeres y la celda de hombres y bueno, pues vamos a verlas si quieres por dentro. Estamos en la celda de mujeres, esta era la puerta de entrada, la ventana. Pues aquí tenemos la puerta original de la entrada a la celda y bueno, como puedes ver, pues tiene la abertura por donde metían la comida, el agua y lo poco que les dieran. De esta cárcel, las mujeres y los hombres detenidos por sus actividades políticas o simplemente por no mostrar su adhesión al régimen fascista eran trasladados a la prisión de Pozoblanco, la capital de la comarca del Valle de los Pedroches. En Torrecampo hay colocadas 6 Stolpersteine ante las puertas de otras tantas casas. Este es Eusebio Crespo Díaz, deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen en Austria, el campo de los españoles. Este hombre fue asesinado en el subcampo de Gusen el 2 de febrero del 42. En finales del 41 y 42 fueron cuando murieron la mayoría de los españoles. Más de 10.000 españoles, más de 1.500 andaluces, al menos 352 cordobeses en campos de concentración nazis. Cerca del 70% de los deportados del norte de Córdoba fueron asesinados en este subcampo, en Gusen. Este es Rufo López Romero, deportado a 2 campos de concentración nazis, uno en Polonia, Gross-Rosen. Es muy singular su historia porque Rufo fue un Nachtnebel, es decir, un noche y niebla, una persona que querían que desapareciera porque él fue capturado en el año 44 por ser miembro de la resistencia. Entonces querían hacerle desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Sobrevivió gracias a su oficio, él era herrero. Y bueno, pues en unas condiciones inhumanas estuvo encarcelado y cada día que le sacaban a trabajar pues le hacían saber que iba a ser su último día. Su mujer Terencia tuvo que salir de Torrecampo porque la iban a pasear dándole aceite de ricino y con la cabeza rapada. Ella fue... Toda España la hizo andando con su hijo pequeño, pasó los Pirineos y allí se encontró con Rufo López Romero y formó una familia. Sus hijas, después de fallecer, ha sido cuando han reconstruido su vida y la vida de su madre. Tenemos muchas lagunas, aunque sus hijas, con todo su dolor, todos los días, intentan investigar y saber qué es lo que pasó con las vidas de sus padres. El caso de Rufo y Terencia está explicado en los documentales Noche y Niebla y La luz de nuestra memoria, ambos dirigidos por la periodista Luisa Navarro, que también es vicepresidenta de la asociación Triángulo Azul Stolpersteine. En la asociación vimos que la gente tenía muchísimas ganas de hablar y que la memoria tiene que contarse, no puede perderse y no estaba perdida. Y cuando se silencia, lo que se genera es una enorme herida transgeneracional que una generación tras otra va heredando de forma inconsciente. Y vimos que las mujeres tenían necesidad de hablar y también vimos que las mujeres
contaban cosas que hasta ahora no se habían contado y no se habían dicho. Mi bisabuela era una persona muy alegre, con la que se podía hablar mucho, pero este tema no se tocaba nunca. Yo le preguntaba por mi bisabuelo, abuelita, el bisabuelo, tal, ¿cómo era? No se hablaba de ese tema, evadía hablar de ese tema cuando era una persona que hablaba de todo. A lo largo de la grabación había un momento siempre que nos conmovía mucho, que era cuando le preguntábamos si tú tuvieras a esta mujer delante de ti que tuvo que pasar todo eso, guardar silencio y llorar en algún sitio que nadie la viera, ¿no? Todo ese dolor, ¿qué le dirías? Creo que tomaban conciencia de que eso era cierto, que había pasado y que ellas de alguna manera también eran herederas de ese sufrimiento y era conmovedor verlas, ¿no? Sentir lo que sentían en ese momento. Me emociona ahora cuando lo pienso, me emociona mucho porque son historias de dolor que tienen que ver la luz para que se haga justicia. Durante la dictadura y aún después de ella, un silencio de plomo cayó sobre todo lo relacionado con quienes perdieron la guerra defendiendo la democracia. Un silencio que impregnó hasta las vivencias más íntimas de las víctimas del fascismo. El silencio impuesto es el silencio del vencimiento, pero luego hay un silencio elegido también, que es el silencio que muchas de estas mujeres adoptaron precisamente como una manera de proteger a su familia. Ellas pensaban que si sus descendientes, sus hijos, sus nietos no sabían nada, no les pasaría nada, ¿no? Pero luego después, cuando han podido, sí que ese silencio elegido lo han roto para convertirlo en una memoria y en una voz militante, ¿no? Por eso yo creo que ha sido también, en cierto modo, un silencio resistente. El trabajo de una asociación memorialista como la nuestra es fundamental, y más en estos tiempos que corren, porque es necesario saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Es fundamental conocer nuestra historia para que los hechos no vuelvan a repetirse. El hecho de que estas mujeres fueran hijas, madres, esposas o hermanas de los hombres represaliados no significa en modo alguno que su sufrimiento fuera de segundo grado o de segundo orden. El patriarcado les da a las mujeres este papel subalterno, pero su sufrimiento fue un sufrimiento en primera persona. Y un sufrimiento directo, y por tanto el papel que juegan estas mujeres en la historia y en el desarrollo de la historia no puede ser considerado por parte de los historiadores o de las personas que investigamos como un papel subalterno, sino como un papel protagónico. En el movimiento memorialista es verdad que las mujeres somos muy combativas, probablemente porque tengamos una cierta empatía con esas madres, hermanas, abuelas, que sabemos que pasaron lo que pasaron en esa represión brutal aquí en España, y entonces pues al final damos un paso hacia adelante y decimos hasta aquí hemos llegado. La asociación Triángulo Azul Stolpersteine comenzó a trabajar primero en Córdoba y luego en Jaén hace 4 años, para que el relato de los deportados a los campos de exterminio nazis no se borre de nuestra memoria colectiva. Existe un hilo de memoria que ha sido mantenido por las mujeres tradicionalmente dentro de la familia, que eran las que contaban las historias que habían ocurrido y las que se las transmitían a veces en voz baja y a veces en voz no tan baja a las siguientes generaciones. Yo lo considero como también un hilo de resistencia, porque en esa memoria militante es donde se han guardado esas historias que se han contado en un momento determinado, y eso es una resistencia frente al olvido y una resistencia frente al silencio impuesto por los vencedores. No solamente la ciudadanía, sino en general todos los partidos políticos, todos los gobiernos deberían de tener claro que la democracia es nuestra opción. Nosotros como una asociación memorialista lo único que hacemos es ayudar, es decir, poner un granito de arena a ese trabajo que debe de ser un trabajo de las instituciones públicas.